Buenas noches. Hoy vamos a comenzar leyendo el tesoro de hoy. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5:10. Vamos a orar. Padre, te oramos, Señor, para rogarte que nos ayudes a meditar en ti, a extraer eh, de las profundidades de tu palabra, extraer conocimiento y aplicación práctica para nuestras vidas. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Pesca en aguas profundas y dice así la autora para comenzar: hoy vamos a celebrar un hecho que continuamente estimula mi imaginación. Cristo llama a simples mortales para unirse a su obra. Lo que más me sorprende es que Él no necesita nuestra ayuda. Cristo podría salvar al mundo por medio de sueños y visiones, pero no lo hace. En cambio, se deleita en pedirnos que nos unamos a Él. Estoy convencida de que todo creyente es llamado por Cristo para trabajar con Él aquí en la tierra. El suyo es el único trabajo que permanece. Y antes de estudiar el pasaje de hoy en Lucas, vamos a leer Juan 5:17. Juan 5:17. Dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué nos dice este versículo? Eh, pues para mí que mi Padre está trabajando hombro a hombro conmigo. Creo que Cristo llama a sus discípulos para que trabajen no tanto para Él como con Él. Vamos a meditar en cuál sería la diferencia en esta afirmación. Y escribí así: Padre, me encanta la claridad de tu palabra. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No es que yo trabaje para ti, porque tú no necesitas nada de mí. Lo que debo estar dispuesta es a trabajar con el Padre de la mano y Él hará. Ese es nuestro llamado: trabajar tomados de la mano de Él. Durante esta semana hemos recalcado que Cristo hizo todas las cosas a su manera, en especial en cuanto a los que llamó para que se sumasen a su obra. Entonces, vamos a leer 3 pasajes de Lucas que hablan del llamado de sus discípulos. Después de una breve consideración de los 3, nos concentraremos en el primero durante el resto del estudio de hoy. Por favor, vamos a leer Lucas 5, 1 al 11. Lucas 5, 1 al 11. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Luego dice que leamos Lucas 5 del 27 al 32. 27 al 32, llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vamos a leer Lucas 6 del 12 al 16. Elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Cómo sabemos que el encuentro de Cristo con Simón Pedro en el lago de Genesaret no fue probablemente el primero? Bueno, estuvimos leyendo sobre que Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. No sabemos qué ocupación tenía cada uno de los 12 apóstoles antes de conocer a Cristo, pero qué dos ocupaciones sabemos con seguridad que estaban representadas en el grupo: una, pescadores, y dos, un recaudador de impuestos, Leví. ¿Cómo respondió Cristo a los fariseos y a los maestros de la ley que se quejaban de que se reunían con los publicanos y los pecadores? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué hizo Cristo antes de llamar a los 12 para que fueran sus apóstoles? Oró durante toda la noche. Observemos la distinción que marca Lucas 6:13 entre los discípulos y los apóstoles. La palabra griega que se traduce como discípulos es matetes. Matetes significa más en el Nuevo Testamento que un simple alumno o aprendiz. Es un partidario que acepta la instrucción que le es dada y la convierte en su norma de conducta. No tenemos idea de cuántos discípulos tenía Cristo en este momento, pero debe haber tenido suficientes como para apartar a los 12 de entre ellos después de una noche de intensa oración. Los 12 no dejaron de ser discípulos, pero comenzaron a tener una función adicional. La palabra griega que se traduce como apóstoles es apostolos, que significa enviado, apóstol, embajador. Embajador designa el oficio instituido por Cristo para testificar de él ante el mundo. También designa la autoridad que poseen los llamados a tal oficio. Lo veremos casi siempre en referencia a los 12 discípulos, pero tenga en cuenta que la diferencia era una embajada y una autoridad apostólica que Cristo les había asignado. Lucas se entiende hablando sobre la relación entre Cristo y Pedro más que sobre cualquier otra relación de persona a persona en su evangelio. Concentrémonos ahora en los primeros encuentros. Antes le pregunté cómo sabemos
que lo más probable sea que Lucas 5, 1 al 11 no sea el relato de su primer encuentro. Espero que recuerde que Jesús estuvo en la casa de Simón y sanó a su suegra. En realidad, ni siquiera Lucas 4:38 constituye el primer encuentro, porque en Primera de Juan 1:35 al 42 describe brevemente los hechos que rodearon la primera reunión de Cristo y Simón. Vamos a ver Juan 1, del 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, que era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, el Señor ya había tenido dos encuentros y luego el tercero con Pedro. Para el momento en que Jesús enseñaba en la costa en Lucas 5:1, él y Pedro ya habían tenido al menos dos encuentros, pero este fue más que un encuentro, fue un llamado. El llamado de Pedro se produjo junto al lago de Genesaret, que también es llamado el mar de Galilea. Este cuerpo de agua se llama de 4 maneras distintas en diferentes momentos. Además de los nombres ya mencionados, también se le conoce como el mar de Tiberías y el mar de Cineret. Este cuerpo de agua en forma de arpa es un hermoso lago de agua dulce. Y dice la autora: he tenido el privilegio de estar con los pies descalzos dentro del lago y me encantaría que usted también lo viera. Imagine a Cristo en la costa presionado por todas partes por personas que escuchaban la palabra de Dios. ¿Puedes verlo en tu imaginación? Tratando de captar su mansedumbre, artistas y realizadores de películas muchas veces retratan a Jesús como un debilucho, delgado y meloso. La mansedumbre bíblica nunca es sinónimo de debilidad. El concepto que la Biblia presenta de la mansedumbre es sumisión a la voluntad del Padre. Pocas cosas requieren mayor fortaleza que la sumisión. El Jesús encarnado, preparándose para enseñar a las multitudes, era un orador potente y lleno de autoridad. Era el hombre entre los hombres. Lucas 5:2 nos dice que Jesús vio dos botes al borde del agua, uno de los cuales pertenecía a Simón Pedro, que estaba enjugando sus redes. Jesús entró en el barco y pidió a Pedro que la apartase de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es probable que existan dos razones para que Cristo enseñara desde el barco. Allí contaba con una plataforma que lo hacía más visible, y la brisa que provenía del lago ofrecía una acústica que le permitía hacerse oír mejor. Obviamente, lo espiritual no siempre obra en forma opuesta a la lógica. Aunque escuchar a Cristo enseñar la palabra seguramente ya era maravilloso en sí mismo, lo que sucedió cuando terminó de enseñar fue una transformación para un cierto pescador. ¿Por qué Pedro hizo lo que Cristo le pidió en el versículo 4? Recordemos, él dice que le obedeció precisamente por ser el Cristo. Mas en tu palabra echaré la red, dice en el versículo 5, más en tu palabra. O sea que por la palabra él ya había experimentado la sanidad, había visto la sanidad de su suegra y había estado en otros momentos con el Señor, y dice claramente:
mas en tu palabra echaré la red. ¿Por qué dudó? Porque era pescador y sabía de su oficio, sin lugar a dudas. Pero ¿cuál fue el resultado? Em, Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a obtener una serie de aplicaciones de los hechos que se desarrollan en el lago en ese día. Número 1. Cristo sabe más de nuestro trabajo que nosotros mismos. En nuestro estudio anterior aprendimos que Cristo visita los hogares. Ahora lo vemos extender su ministerio al lugar de trabajo. Le dijo a Pedro cómo pescar. Si Pedro no hubiera conocido ya a Cristo, podría haber pensado, soy un pescador, tu carpintero, yo no te digo cómo se hace una mesa y no me dices cómo se pesca. En cambio, presentó una buena disculpa. Hemos hecho esto toda la noche y no pescamos nada. Una de las razones más críticas por la que los creyentes experimentamos la derrota es porque consideramos solo unas pocas áreas de nuestra vida como territorio de Cristo. Muchos creyentes creen que la jurisdicción de Cristo no se extiende a ciertas áreas. Muchos ni siquiera salen con él del estacionamiento de la iglesia los domingos, como si quisieran ahorrarle el problema extra de enfrentar las cosas que no le incumben. Dejan a Cristo en la iglesia para que se ocupe de aquellas cosas que están dentro de su especialidad. Satanás sufre una terrible derrota cuando comenzamos a vivir nuestra vida basándonos en la verdad de que toda área es de Cristo. Examinémonos y tratemos de determinar hasta qué punto permitimos que Cristo pase nuestra vida de iglesia a nuestro hogar y a nuestro trabajo. Y nos pregunta, ¿cuál es su ocupación? E inclusive dice, si su ocupación principal es ser ama de casa, sin duda trabaja duramente. Así que no dude en escribirlo. Todas tenemos una ocupación. ¿Alguna vez ha pensado que Cristo conoce cada detalle relacionado con su trabajo? Sin lugar a dudas. ¿Alguna vez ha reconocido en realidad que Él sabe más acerca de su trabajo que usted? En ocasiones, confesándolo, no. Pienso que yo soy la que sé. Jesús sabe de contabilidad, administración, eh, bancos, diseño, ingeniería, enfermería, operaciones inmobiliarias y cualquier otra cosa que podamos hacer. Y dice la autora, por favor, el que sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, sin duda podría peinarlos de la mejor manera si quisiera. Con todo, respeto, ninguno de nosotros se gana la vida con un oficio o profesión que él no pueda desempeñar mejor. Segundo, Cristo honra nuestra sumisión aun cuando nuestra única motivación sea la obediencia. Si había una frase que yo jamás iba a decir cuando fuera madre era, porque lo digo yo. La había escuchado de labios de mi padre, capitán del ejército, más veces de lo que podía contar. Yo no iba a repetirlas. Después de todo, estudié sobre el desarrollo infantil. Me prometí que les iba a explicar las cosas a mis hijos como si fueran pequeños adultos. Y casi lo logro. Pero entonces tuve a Melissa, la típica niña que está siempre preguntando por qué. Un día de verdad me hizo perder la paciencia. Algo en mí se soltó de repente y exploté, porque lo digo yo. Y no lo dije solo una vez, lo repetí a gritos una y otra vez, como un tono furioso, como un toro furioso en un rodeo. Hasta se lo grité al perro. Melissa, que tenía entonces 4 años, se encogió de hombros y respondió, está bien, y se fue a jugar tranquilamente. Llamé a mi papá y le di las gracias. Algunas veces Dios nos permite explorar los porqués de sus instrucciones. Otras veces sencillamente quiere que obedezcamos porque lo digo yo.
le ha pedido Dios que obedezca en un asunto específico que está aún a la espera de una respuesta obediente de su parte. Recuerde siempre que Él nunca nos pide que hagamos algo que no sea coherente con su carácter, tal como lo expresa a través de su palabra. Em, y vamos a completar esta frase que dice: Maestro, he usado muchísimas excusas para hacer esto a mi manera, pero porque tú lo dices, voy a liniecita, cada una conteste. Continúe y espere que el Señor bendiga su acto de obediencia sin importar cuánto tiempo tarde. Él es fiel. Otra aplicación sobre los hechos que se desarrollaron en el lago ese día es que el mismo trabajo, el mismo trabajo sujeto a la autoridad de Cristo. Este puede dar resultados completamente distintos. Pedro sin duda había pescado en todas las profundidades de agua que había en ese lago. La clave de su extraordinaria pesca no fue que se dirigiera a aguas profundas, sino la autoridad de Cristo. Mi amada hermana, si su trabajo ha llegado a un punto muerto, quizás no es necesario que busque una nueva ocupación. Puede ser que necesite un nuevo socio. Ay, ¿qué dice Colosenses 3:23 acerca de nuestro trabajo, el tuyo y el mío? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué recibes si tienes esta actitud acerca del trabajo? Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Él nos dará la recompensa. Cada hora que hago su trabajo como para el Señor, cada hora que haga su trabajo como para el Señor, queda marcado en un reloj del cielo. Dios te va a pagar por las horas que trabajas como para el Señor. No estoy pintando las cosas color de rosa. Nuestra futura herencia es real y excede mucho, mucho más que el salario mínimo. Tú no posees una cuenta bancaria en el cielo en la cual se hacen depósitos divinos por cada momento que trabajas como para Él. Pero cuando compartas tu trabajo con Cristo, descubrirás que es más eficiente. No importa si esta nueva eficiencia aumenta los dividendos terrenales, sin duda aumentarán los dividendos eternos, guardados donde la polilla no come, ni el orín corrompe, ni los ladrones pueden entrar a robar, de acuerdo con Mateo 6:19. Y la cuarta aplicación es la disposición de Cristo para darnos poder. Algunas veces podría abrumarnos. Simón Pedro sabía que Jesús poseía un poder extraordinario. Cristo había sanado a su suegra y es posible que Pedro haya sido testigo también de las sanidades que siguieron en Lucas 4:40. ¿Por qué crees que Simón Pedro cayó de rodillas ante Cristo y dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? Pedro no pudo resistir la presencia de la santidad de Cristo. Apenas Pedro descubrió que había sido tocado por tal santidad, sus rodillas se cargaron con todo el peso de su indignidad. Estaba mucho más cómodo con el poder de Jesús antes que Dios permitiera que le tocara a él. En el mismo instante en que lo tocó, comprendió que la santidad había tocado a la impiedad. Apártate de mí, Señor. Como Isaías frente a su llamado, en Isaías 6:1-5,
Pedro repentinamente no podía soportar la presencia de Cristo. Cuando Cristo se acerca, su brillantez siempre echa luz a nuestras cámaras secretas. Isaías vio al Señor en su trono. Pedro vio al Señor encarnado en la tierra. Ambos encuentros convocan a lo común para un trabajo sagrado. Qué bendita condescendencia la del Dios de la gloria que se digna usarnos. Qué humildad debería provocar en nosotros darnos cuenta de esto. Isaías clamó: ¡ay de mí que soy muerto! Pedro clamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ambos hombres se sintieron abrumados no solo por lo que habían hecho, sino por lo que ellos eran, hombres pecadores. ¿Y qué de ti? No pases por alto el hecho de que ninguno de ellos estuvo preparado para recibir su llamado hasta que hubo confrontado su pecado. Sin duda, nunca hemos experimentado un encuentro como el de Isaías o Pedro, pero sí hemos enfrentado momentos en que hemos visto claramente nuestro propio pecado, a tal punto que hemos sentido dolor. ¿Así ha sido contigo? Nunca olvidaré las cosas que pude comprender y que hicieron que me entregara a la vida crucificada. De repente comprendí que aunque pudiera dejar de lado todo comportamiento pecaminoso, continuaría luchando contra el pecado durante toda mi vida, porque no se trata solo de que cometa pecados. Lejos de Dios, soy pecaminosa. Mi problema no es solo lo que hago, es quién soy sin su naturaleza. Comprender esto fue tanto angustiante como liberador. La entrega que siguió a la comprensión de mi impiedad innata hizo más para activar la santidad de Dios en mí que cualquier otra cosa que haya experimentado. Muy propio de Dios. Aún las experiencias dolorosas en las que llegamos a comprender nuestra pecaminosidad son para mortificarnos de manera que lleguemos a una nueva vida. Que el Señor te ayude a meditar en todo esto y ver nuestra pecaminosidad y su santidad. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, porque soy mujer pecadora. Y aún así nos rescata, nos salva, nos ama, nos invita a trabajar con Él en su obra. ¡Qué maravilla! Démosle gracias a Él. Gracias Padre por Cristo. Gracias por su preciosa obra. Gracias porque a pesar de el ser santo, 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 eligió a personas como yo. Yo no me hubiera elegido. Tú lo hiciste y por esto te doy gracias. Ayúdame a que pueda eh, aplicar esta verdad, estas verdades en mi vida. Y te oro por las mujeres que eh, estudian tu palabra a través de este video. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.